Hola, hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, prepárense, porque tenemos un tema que, ay, señores, está que arde. Y es que vamos a hablar de Andercel y Kerem Bürsin, dos nombres que, solo con mencionarlos, ya levantan pasiones, ¿verdad? Pero no solo eso. Vamos a meternos en el meollo del asunto, porque Ande, nuestra querida Ande, explotó. Sí, como lo oyen, explotó. Y vamos a ver contra quién y, sobre todo, qué fue lo que dijo. Prepárense para un chismecito jugoso, con detalles, contexto y, bueno, ya saben cómo funciona esto. Así que, si son fans de las novelas turcas, si les encanta el drama, el chisme, y sí, como yo, no pueden resistirse a una buena dosis de noticias sobre sus actores favoritos, este es el vídeo para ustedes. Pónganse cómodos, agarren sus palomitas y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre estamos al día con lo mejor del mundo del entretenimiento turco. Ya saben, darle al botoncito rojo, activar la campanita y a disfrutar. Bueno, a ver, para ponerlos en contexto, Andercel y Kerem Bürsin, para los que no estén familiarizados, fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie Lofisinde Er, o Senkalkam en turco. Esta serie, señores, fue un fenómeno mundial. Literalmente, millones de personas en todo el mundo se enamoraron de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Ande y Kerem, respectivamente. La química entre ellos era, bueno, explosiva. Y claro, como suele pasar en estos casos, los fans empezaron a fantasear con que esa magia también existiera en la vida real. Y, sorpresa, parece que la fantasía se hizo realidad. Ande y Kerem confirmaron su relación, durante un tiempo, fueron la pareja más comentada del momento. Redes sociales explotaban con fotos, vídeos, comentarios. Todo el mundo quería saber más de esta pareja de ensueño. Se les veía juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos románticos, parecía que todo era perfecto. Pero, como en toda buena novela, la historia no siempre tiene un final feliz. Después de un tiempo, la pareja anunció su ruptura. Y, claro, después de la ruptura, el drama. Los rumores sobre los motivos de la separación no se hicieron esperar. Que si la agenda apretada, que si las diferencias de carácter, que si infidelidades, de todo. Pero, bueno, esto es lo normal en estos casos, ¿verdad? Lo que importa es que, a partir de ese momento, la relación entre Ande y Kerem se volvió un poco tensa. Dejaron de seguirse en redes sociales, evitaban coincidir en eventos, vamos, que la cosa no pintaba bien. Y, como si fuera poco, ambos rehicieron sus vidas sentimentales. Ande, por un lado, ha estado relacionada con diferentes figuras, tanto dentro como fuera del mundo del espectáculo, y Kerem, por su parte, también ha tenido sus romances. Pero, ¿por qué decimos que Ande explotó? Bueno, la explosión, digamos, no fue literal. No fue que Ande salió corriendo a gritar a los cuatro vientos lo que sentía. No. Pero sí que hubo un momento en el que, de una manera sutil, pero muy clara, Ande dio su opinión sobre ciertas cosas. Y, señores, lo que dijo, hay que analizarlo bien. El contexto es el siguiente: Ande, como buena estrella, es muy activa en redes sociales. Comparte fotos, vídeos, promociona sus proyectos, interactúa con sus fans. Y en una de esas interacciones, en una de esas publicaciones, Ande decidió romper el silencio, aunque fuera de manera indirecta. ¿Y qué fue lo que detonó la explosión? Pues, en resumen, comentarios y rumores sobre su relación con Kerem, y sobre cómo se había manejado la situación después de la ruptura. Los rumores, como siempre, van y vienen, alimentados por la imaginación de los fans, la especulación de los medios, en ocasiones, por la propia necesidad de generar contenido.
Algunos decían que Ande era la mala de la historia, que ella había sido la que había terminado la relación por motivos, digamos, poco claros. Que su éxito profesional la había alejado de Kerem. Otros, en cambio, defendían a Kerem y afirmaban que era él quien sufría y que, incluso, buscaba una reconciliación. Otros más hablaban de terceras personas, de supuestas infidelidades, y hasta se atrevieron a sugerir que la relación había sido una estrategia de marketing. En fin, la típica novela que se monta en redes sociales, un culebrón que se actualiza constantemente con nuevos capítulos. Pero Ande, cansada de todo esto, decidió hablar. No con palabras directas, no con declaraciones incendiarias, sino con mensajes sutiles, cargados de significado, que solo los más atentos pudieron descifrar. A través de una publicación en Instagram, en la sección de historias, Ande publicó algo que, aunque no mencionaba directamente a Kerem, era innegable que iba dirigido a él y a la situación que estaban viviendo. La publicación consistía en una frase. Una cita que, en español, podría traducirse como, la verdad siempre sale a la luz. No importa cuánto se intente esconder, la verdad siempre encuentra la manera de manifestarse. Uf. ¿Qué tal, Contundente. Directo al grano. Aunque, claro, sin nombrar a nadie. La sutileza, a veces, es la mejor arma. Esta frase, señores, desató la locura en redes sociales. Los fans de Ande se volcaron a apoyarla, a decir que estaban de su lado, que entendían su frustración, que sabían que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Y, por otro lado, los fans de Kerem, bueno, algunos no entendieron muy bien el mensaje y criticaron a Ande por no superar la situación, por seguir aferrada al pasado, por buscar atención. Es que, claro, las interpretaciones siempre son subjetivas y dependen del bando al que se pertenezca. La verdad es que esta frase, aunque no especifica nada directamente, dejó claro que Ande tenía algo que decir, algo que la había molestado, algo que consideraba falso o manipulado. Es como si estuviera diciendo, no se crean todo lo que ven, no crean todo lo que se dice, porque la realidad es otra. O como si estuviera insinuando que hay una versión oficial, una versión maquillada, que no refleja la verdadera historia. ¿Quién sabe? Solo Ande conoce la verdad absoluta. Pero la cosa no quedó ahí. En otra de sus historias, Ande compartió una imagen que, a mi parecer, es aún más reveladora. La imagen era una foto de ella, radiante, sonriendo, y con una frase que decía, la paz mental es la mejor inversión. ¡Guau! ¿Qué nos quiere decir Ande con esto? Para mí, está claro, después de todo el drama, después de todos los rumores, después de todo lo que se ha dicho, lo que Ande está buscando es la paz, la tranquilidad, el bienestar. Está dejando claro que prefiere centrarse en sí misma, en su carrera, en su felicidad, que en responder a las críticas o a los rumores. Está mostrando una madurez que, a veces, es difícil de encontrar en este mundo de la fama y el espectáculo. Esta actitud, señores, es muy inteligente. Porque, al final, ¿qué es lo que consigues si te pones a responder a todo lo que se dice? Pues, alimentar el drama, darle más importancia a lo que no la tiene, y, sobre todo, desgastarte emocionalmente. Ande, con estas publicaciones, demuestra madurez, demuestra que ha aprendido a manejar la situación y que ha decidido priorizar su salud mental. Y, aunque no lo diga directamente, está dejando claro que no está dispuesta a permitir que nadie, ni siquiera Kerem, le robe esa paz. Es como si estuviera diciendo, ya no me interesa el drama, ya no me interesan los chismes, ahora solo me importa mi felicidad. Además, al enfocarse en su bienestar, Ande envía un mensaje poderoso a sus seguidores, que la salud mental es importante, que hay que cuidarse, que hay que priorizar la felicidad por encima de todo. Y eso, señores, es algo muy valioso en estos tiempos en los que la ansiedad y la depresión son tan comunes. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo esto?
Primero, que Hande no está contenta con la forma en la que se ha manejado la situación después de su ruptura. Segundo, que considera que hay cosas que se han dicho que no son ciertas o que no reflejan la realidad. Tercero, que está decidida a no entrar en polémicas, a no dar explicaciones, y a seguir adelante con su vida. Y cuarto, y quizás lo más importante, que ha aprendido a priorizar su paz mental y su felicidad por encima de todo. La respuesta, podríamos decir, es clara: Hande ha explotado, pero de una manera inteligente. Ha utilizado las redes sociales, que son su herramienta de comunicación, para enviar un mensaje contundente, sin entrar en el barro, sin perder la compostura, y sin dañar la imagen que ha construido con tanto esfuerzo. Ha demostrado que es una mujer fuerte, madura y que sabe lo que quiere. Y eso, señores, es algo que hay que aplaudir. ¿Y qué ha hecho Kerem? Pues, hasta el momento, Kerem no ha respondido directamente a las indirectas de Hande. Quizás, por prudencia, por respeto, o simplemente porque prefiere mantenerse al margen del drama. O quizás, simplemente, porque no tiene nada que decir. Lo que sí sabemos es que Kerem sigue trabajando, sigue con sus proyectos, y también está enfocado en su bienestar personal. Parece que ambos han decidido pasar página y seguir sus caminos por separado. También es posible que Kerem, al ver la reacción de Hande, haya optado por el silencio como una forma de evitar avivar la polémica. O tal vez, simplemente, prefiera no entrar en un juego que podría dañar su imagen pública. En cualquier caso, su silencio, en este caso, es tan revelador como las indirectas de Hande. Es importante recordar que, aunque el público sienta curiosidad por los detalles de la separación, ellos, como personas, tienen derecho a su privacidad y a decidir qué compartir y qué no. No podemos olvidar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con emociones, que también sufren y que necesitan proteger su intimidad. Pero, ¿qué significa esto para los fans? Pues, en primer lugar, que la esperanza de una reconciliación es poco probable. Parece que la relación entre Hande y Kerem es cosa del pasado, por lo tanto, ya es tiempo de enfocarse en el presente. Pero, por otro lado, también significa que la curiosidad por saber qué pasó realmente entre ellos, y por saber qué piensa cada uno, seguirá intacta. El misterio siempre es atractivo, ¿verdad? Y, ¿quién sabe? Quizás, en el futuro, alguno de los dos decida contar su versión de la historia, o no. Es probable que los fans, sobre todo aquellos que eran fervientes seguidores de la pareja, se sientan un poco decepcionados. Después de todo, habían soñado con un final feliz, con una historia de amor que trascendiera la pantalla. Pero la vida, a veces, es así, impredecible, cambiante, y a veces, incluso, cruel. En todo caso, lo importante es que Hande está bien, que está centrada en su vida, y que, a pesar de todo el drama, sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Y, por supuesto, nosotros, como fans, seguiremos pendientes de sus pasos, de sus proyectos, y de todo lo que tenga que ver con ella. Es importante también destacar el impacto que tuvo Love is in the Air en la carrera de ambos actores. La serie no solo les catapultó a la fama mundial, sino que también les abrió las puertas a nuevas oportunidades profesionales, tanto en Turquía como en el extranjero. Hande, por ejemplo, ha sido imagen de importantes marcas y ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos y ha ampliado su horizonte profesional. La serie, además, generó un fenómeno fan sin precedentes. Los seguidores crearon comunidades online, compartieron fotos, vídeos, fanfics y todo tipo de contenido relacionado con la serie y sus protagonistas. La pasión por Eda y Serkan traspasó las fronteras y unió a personas de diferentes culturas y nacionalidades. Este fenómeno, conocido como el Senkal Cap Effect, demostró el poder de las novelas turcas para conectar con el público a nivel global. Así que, en resumen, Hande Erçel,
a través de sutiles, pero potentes mensajes en redes sociales, explotó contra la situación que se vive desde su separación con Kerem Bürsin. Declaró que la verdad siempre sale a la luz y priorizó su paz mental. No dio nombres, pero dejó claro su descontento con los rumores y las versiones que circulan sobre su relación. Kerem, por su parte, aún no ha respondido directamente. Y, aunque la especulación continúa, Hande demuestra madurez al enfocarse en su bienestar personal. La serie Love is in the Air sigue resonando, y este reciente desahogo de Hande, aunque indirecto, lo demuestra. Y es que, señores, el mundo del espectáculo es así, lleno de luces y sombras, de alegrías y tristezas, de amores y desamores. Y, a veces, incluso las historias más bonitas tienen finales inesperados. Pero lo importante es aprender de cada experiencia, crecer como persona y seguir adelante con la frente en alto. Y Hande, con su actitud, está demostrando que ha aprendido lección. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Se animará Hande a contar su versión de la historia algún día? ¿Responderá Kerem a las indirectas? ¿Volverán a coincidir en algún evento? ¿Se reconciliarán algún día? La verdad es que nadie lo sabe. El futuro es incierto y a veces, incluso las personas más cercanas nos sorprenden. Lo que sí podemos esperar es que Hande siga trabajando duro, que siga conquistando nuevos proyectos y que siga siendo una inspiración para sus fans. Y que Kerem, por su parte, siga brillando con su talento y que siga disfrutando de su vida personal. Y, por supuesto, nosotros, como fans, seguiremos aquí, observando, analizando, comentando y apoyando a nuestros actores favoritos. Porque, al final, lo que nos une es la pasión por el mundo del espectáculo, la curiosidad por saber qué pasa detrás de las cámaras y el deseo de estar al día con las últimas novedades. Bueno, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para estar al día con el chisme turco. Ya saben, el mundo del entretenimiento siempre nos da sorpresas, y nosotros estamos aquí para contárselas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta saber que están ahí, que me acompañan, que me apoyan. De verdad, muchísimas gracias. Y ahora, es su turno. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció todo esto. ¿Qué opinan de las indirectas de Hande? ¿Creen que Kerem debería responder? ¿Creen que algún día nos dirán toda la verdad? ¿Son #te am Hande o #te am Kerem? ¿O prefieren mantenerse neutrales? Quiero leer sus opiniones. No se olviden de comentar, de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Además, les recuerdo que pueden seguirme en mis otras redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y donde podemos interactuar más de cerca. Los espero por allá también. Y por último, pero no menos importante, les quiero dar un consejo: no se crean todo lo que ven, no se dejen llevar por los rumores y, sobre todo, prioricen su felicidad y su bienestar. Porque, al final, eso es lo más importante en la vida. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Hasta la próxima.